Buenas tardes, hoy es 28 de marzo, soy Olga Tarnowska, este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Hoy, en realidad, tenemos un aniversario. Los que me seguís por este canal y porque es el primer aniversario de mi blog. Justo el 28 de marzo del año pasado empecé a hacer de forma regular mis, digamos, informes sobre la guerra en Ucrania desde Ucrania. Así que felicito a todos los que me estáis siguiendo, os agradezco mucho por estar todo este tiempo conmigo. Entonces no os olvidéis de los likes, de las suscripciones y de ir difundiendo este blog, que tiene sus momentos, ¿no? De repente van creciendo las suscripciones y luego se para y estamos, vamos, en el plato. Es como la guerra, me imagino. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos más de 200 vídeos, creo que son 208 vídeos, donde yo cuento no solamente cómo vivo esta guerra, sino también las cosas históricas importantes y políticas de Ucrania que explican por qué de esta guerra y por qué luchamos tanto y por qué Rusia quiere invadirnos. Entonces, pues hemos hablado de todo, desde los nacionalistas hasta los nacionalistas ucranianos, por supuesto, supuestos nazis, y hasta pues que los rusos ni siquiera son eslavos, ¿no? No es un pueblo en su esencia eslava. Por supuesto, es muy difícil llevar una propaganda antirrusa porque tienes que, se ha construido toda la historia, toda la visión del mundo alrededor de esto, ¿no? Rusia, desde Caterina la Segunda, está reescribiendo su historia, y estamos hablando del siglo XVIII. Cuando ellos decidieron ser imperio y ser grande, pues tuvieron que rehacer todo lo que había antes. Y luego los zares también lo hacían y al final los soviéticos, vamos, ya pusieron cosas fantásticas. Y Putin, a su vez, también ha hecho varias revisiones históricas y se han reeditado los libros de historia para los alumnos y en general. Así que estamos con, ¿cuántos? ¿200 años de propaganda? Más o menos, por ponerlo, no, 200 más. 250 años de la propaganda rusa dándole al mundo toc, 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 y es muy difícil, no podemos cambiarlo de noche para mañana. Así que lucharemos y venceremos, por supuesto. Hay un señor que cuenta historias esotéricas y a veces lo sigo porque tiene ideas muy locas. Entonces, una de sus ideas es que, claro, en Rusia hay muchísimos ucranianos. A lo largo del último siglo hubo deportaciones masivas brutales desde Ucrania, ¿no? Estamos hablando de la colectivización, que es final de los años 20 a principios de 30, ¿no? Cuando la gente que no quería entrar en Koljós, pues los metían en un tren y los mandaban a Siberia. Entonces los que llegaban vivos fundaban ahí pueblos. Entonces hay pueblos ucranianos o sea, fundados en Rusia. Muchas veces a esa gente poco a poco se le privaba de su identidad. Y pues también en los tiempos soviéticos había mucha movilidad de las personas y muchos ucranianos, pues yo que nací en Kazajstán y yo tengo mucha gente que nació en todas partes. Y a veces nos equivocamos porque en la Unión Soviética tú ponías tu nacionalidad no según el lugar donde naciste, pero según quiénes eran tus padres, ¿vale? Entonces, yo soy ucraniana con dos estos que nací en Kazajstán, ¿vale? Porque mis padres eran ucranianos. Por eso yo en un vídeo me equivoqué hablando de que Navalny era ucraniano, aunque él nació por ahí, por Moscú, por algún sitio, porque era de padres ucranianos. Entonces, en su pasaporte originalmente debería poner, no sé qué puso, pero debería poner que era ucraniano. Así que eso era la confusión y esa confusión dice que esa gente que se quedó ahí desarraigada, yo tengo familia en Moscú, ¿vale? Porque mi tío es militar y ya lo he dicho y mi primo me está disparando ahora mismo. Ah, y es curioso porque uno de los generales que tenemos aquí también es familia. Entonces tenemos aquí a familiares disparando unos a otros y esa es la tragedia de esa guerra, ¿no? Que realmente eh, hay hermanos, ¿vale? No somos hermanos, digamos, genéticos de los rusos, pero sí que hay hermanos, primos o familias metidos en esa guerra de ambos lados. Y es una tragedia porque son lazos familiares que no se van a reconstruir. Yo no pienso volver a hablar con mi primo.
después de todo. Y no creo que se haya arrepentido, se esté arrepentido. O a lo mejor sí, no lo sé, pero es muy duro. No voy a decir que jamás, ¿no? Porque no podemos, am, digamos, es mejor no decir nunca, nunca, porque Dios te puede poner en una situación muy diferente de lo que tú te planteas. Vale, entonces llevamos mucho tiempo resistiendo y salió, por cierto, un artículo en Washington Post de un antiguo oficial, un agente de la CIA, creo, que dice que Putin está muy consciente de que no va a ganar esa guerra y de que Ucrania sí que va a resistir. O sea que muchas veces, pues, por ejemplo, el Timothy Snyder dice que Putin está alucinando, no vive en la realidad, pero este señor, se me olvidó el nombre, creo que era Daga, mm, eh, sí que lo tiene muy claro, que aquí, aunque el occidente nos deje de suministrar armas, aunque ya no tengamos nada con que luchar, los ucranianos lucharemos. O sea, habrá una guerrilla años y años aquí, como la hubo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Recordáis por qué los rusos nos llaman nazis? Ya tengo un blog sobre esto, ¿no? Porque muchos se olvidan que en realidad Stalin era aliado de Hitler y en 1939 firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop, donde se repartieron Europa. Entonces, Stalin se quedó con una parte de Ucrania, parte, digamos, occidental, donde está la ciudad Lviv, Galich, toda esa parte. Y invadió esa parte y por supuesto, los rojos, los comunistas, hicieron allí barbaridades. O sea, exterminaban a los ucranianos que no querían ser parte del imperio soviético. Y ahí hubo muchísimas atrocidades. O sea, la gente pues, los fusilaban, los metían a la cárcel, los mandaban a Siberia. Era brutal lo que hicieron ahí. Entonces, el pueblo ucraniano en aquellos territorios se sublevó contra el régimen soviético y se creó el ejército rebelde ucraniano, el famoso UPA, ¿vale? Que primero luchó con los soviéticos, luego entraron los alemanes y estos creían que los alemanes les iban a ayudar a luchar contra los soviéticos, pero pronto se dieron cuenta que tampoco se trataba de esto. Pero ya este momento de confusión les sirvió a los rusos, a los soviéticos, de llamarnos nazis. Vale, entonces, esta gente después empezó a luchar contra los nazis también y era una guerrilla a dos bandos, contra los rojos y contra los marrones. Y esa gente estuvo en las montañas, se terminó la guerra en el año 45 y yo creo que los últimos guerrilleros fueron detenidos en el 57 o 59, no me acuerdo exactamente, pero por lo menos 12 años más estuvieron luchando contra el régimen dentro, en aquella época. Pues Putin sabe perfectamente que Ucrania puede volver a hacerlo, ¿vale? De alguna u otra forma. Y que no va a estar, o sea, a lo mejor las primeras semanas no sabía, pero luego ya se estaba dando cuenta que aquí no era un campo de paseo y no va a ser. Entonces es curioso que lo que tenemos que eh, hacer es echar a este invasor, privarlo de impunidad a él y a todos los matones a su cargo, que por supuesto caen. Ya antes de ayer mataron a un general ruso que en el año 2014-2015 creó la tragedia de Debaltseve, ¿no? Cuando los rusos prometieron a los ucranianos rodeados que les iban a dejar salir y los masacraron. Entonces la persona que cometió esto era digamos, la primera brutalidad, porque nosotros todavía confiábamos en las palabras de los rusos y pensábamos que era el acuerdo conseguido con los altos mandos para salvar a los soldados y los rusos no lo respetaron. Entonces, después de aquel incidente, ya los ucranianos jamás nos fiamos de los rusos y todo el mundo, ni siquiera el señor sí tiene que fiarse de Putin, porque Putin ahora, claro, antes ha dicho que no, que van a descalar el conflicto y van a, ¿cómo se dice?, no distribuir las armas nucleares, o sea, no usar las armas nucleares como para escalar el conflicto. Ahora promete ponerlos en Bielorrusia, ¿vale? Entonces nadie se puede fiar de los rusos, nunca han mantenido la palabra de ellos no vale nada y la pena es que nos tenemos que convencer de esto solo
a base de la sangre, ¿no? O alguna tragedia. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el ataque de drones anoche. Los, por decirlo, está lloviendo. Mandaron 14 drones y 15 y 14 fueron derribados. Yo creo que hasta lo vi porque salí a pasear y vi cómo están cazando a los drones por aquí en mi zona, que yo he dicho que vivo cerca de los objetivos estratégicos y de vez en cuando yo veo cómo cae alguna cosa por ahí. Después, um, hay un vídeo que se ha hecho viral ¿en dónde? En Rusia, ¿no? Eran los soldados rusos metidos en una trinchera que están contando sus penurias. Y ellos ya oficialmente dicen que no tienen mandos, están sin su jefe que falleció, no tienen nada, ni comida, ni munición, y encima tienen las tropas de retaguardia que no les permiten retroceder. O sea, ya ellos mismos, muchas veces Ucrania lo denunciaba, que eran las tropas de Kadyrov y tal, y esta vez los mismos rusos cuentan que si queremos ir atrás, nos matan. Esta es la guerra de Rusia. Este es el gran país que no valora ni su propia vida. Y de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, esto era muy difundido. De hecho, el carnicero de Stalin, Beria, justo organizaba este tipo de brigadas que iban detrás de las tropas regulares disparándoles en el caso de que alguno quiera retroceder o huir del campo de la batalla. Pues lo mismo, ¿vale? Y yo no me canso de reiterar que estamos luchando con un país que desprecia la vida humana, tanto la suya, de los suyos, como de los otros. Y eso es algo que el mundo civilizado tiene que parar. Bueno, entonces, ¿qué más? También circula por aquí la conversación de un famoso productor musical que se llama Prigozhin, igual que el de Wagner, pero no lo es, y un millonario Akhmedov, que ponen, un millonario, multimillonario ruso. Entonces ellos ponen a parir el gobierno ruso y a Putin en particular. Y eso demuestra una vez más que todas las élites están conscientes de lo que pasa, de lo que les espera, ¿vale? Y que tampoco nadie de ellos tiene respeto por su, digamos, gran líder. Así que vamos a ver en lo que acabe esto. No he mencionado, pero hoy tenemos una cosa histórica que es la desalojación del monasterio Lavra, que es el centro de peregrinaje ortodoxo, por parte de la Iglesia de Moscú. ¿Vale? Ucrania, después de ver decenas o centenas de casos de participación de los sacerdotes del Patriarcado de Moscú en las campañas prorrusas y antiucranianas. Entonces ya el gobierno ha tomado la decisión de limitar las actividades de esa iglesia en el territorio ucraniano, de la iglesia enemiga. O sea, no hay muchísimas confesiones en Ucrania, hay iglesia ortodoxa ucraniana, hay griegos de rito ortodoxo, católicos, o sea, católicos de rito ortodoxo, católicos romanos, musulmanes, protestantes de toda índole, y solo la iglesia rusa era la que apoyaba y ayudaba a los enemigos. Ayudaba, que decía, en los territorios de los monasterios estaban alojados los grupos de sabotaje ruso. O sea, gente con pasaportes rusos que son sacerdotes en esa iglesia. O sea, no estamos persiguiendo a la gente por su fe. Estamos intentando bloquear los núcleos de actividad del enemigo en Ucrania. Y entonces ellos ya tienen que salir entre hoy para mañana del mayor monasterio y están haciendo mucho lío, tal vez. En alguno de los medios de comunicación vais a ver esto. Simplemente os adelanto de qué se trata para que sepáis que no es la persecución de fe. Además, ellos pueden quedarse en otros sitios, simplemente como el monasterio es propiedad del Estado y se le acaba el contrato de alquiler, el Estado no renueva este contrato, así que ellos se tienen que buscar otros lugares de permanencia, pues mejor en Rusia. Y han robado todo. Dicen que están sacando hasta los iconos antiguos del monasterio. Yo no sé cómo Ucrania va a gestionar esto, porque realmente están sacando la propiedad del Estado. Están en el territorio de un museo estatal. ¿Vale? Y yo creo que demasiado blandos somos con
con estos cabrones, porque el jefe también es coronel del KGB ruso, ¿vale? Entonces tenemos todos los agentes ahí infiltrados en todas las iglesias. Bueno, nada. Así que esto es más o menos lo que yo quería comentar hoy. Em, Así que nada, venceremos y otra vez, feliz aniversario de mi blog y espero que la victoria sea muy pronto, porque estamos ya muy cansados todos de esa guerra, de verdad, venceremos.